Okay, so welcome Muy everyone. bien, bienvenidos todos a este debate sobre trabajo en plataformas. Espero que todos puedan vernos y escucharnos correctamente. Me gustaría empezar con una introducción y más tarde le cederé la palabra a nuestros 3 oradores para esta sesión. España se ha convertido en el primer Estado miembro en el que los riders se convierten en empleados y ahora van a tener protección social y condiciones de trabajo. Esta ley, negociada por los interlocutores sociales en España, contempla a los grandes como Globo, Deliveroo o Uber Eats. Se les ordenó pagar 1,3 mil millones en contribuciones sociales según la sentencia del Tribunal Supremo Español. Soy Mercedes Miletti y soy asesora para la CES. Es un placer para mí presentar a los siguientes oradores invitados de los dos grandes sindicatos invitados por la CES. Gonzalo Pino, de la UGT, secretario confederal de Acción Sindical, y Carlos Gutiérrez Calderón, secretario confederal de Comisiones Obreras para la Juventud y las nuevas relaciones de empleo, nuevas realidades de empleo. Nos interesa saber cuáles van a ser las nuevas condiciones para los trabajadores de plataformas en España y lo que ha llevado a los interlocutores sociales a incidir en esta nueva ley, la ley Rider, que va a cambiar la situación en España. Bienvenidos todos. Contamos con 20 minutos para lo que yo llamaría un ping-pong de preguntas y respuestas. Y ahora paso al español. Gonzalo, la primera pregunta es para vos y bienvenido otra vez. ¿Cuál sería el modelo de negocio de las empresas de plataformas en España, si nos pudieses explicar? Gracias. Gonzalo, sí. Sí, bueno, sí. rápido. 2 minutos. 2 minutos voy a intentar sintetizar, ¿no? Es decir, el modelo que tenemos de empresa plataforma en nuestro país es un modelo que ejerce una competencia desleal en el sector en el que se sitúa hasta hoy, hasta el día de hoy, que utiliza figuras de fraude hasta este día, es decir, utiliza no trabajadores, colaboradores, como lo vienen a llamar las plataformas, de paso autónomo. La ley lo que introduce es el elemento que no va a poder utilizar falsos autónomos, que ha de dar de alta a los trabajadores por cuenta ajena, porque quien dirige, organiza el trabajo no es el autónomo, no es el trabajador, es la empresa y por lo tanto en esa situación tienen que ser dados de alta como trabajador por cuenta ajena. Ocurre que en nuestro país también tenemos una legislación en la que se habla de subcontratación. ¿Qué van a hacer las plataformas digitales? Van a acudir a esa legislación que tenemos en nuestro país y van a transmitir a aquellas empresas con las que les puedan abastecer de trabajadores y trabajadoras, van a subcontratar, de hecho, esa situación. En primer lugar, lo que se produce en esta situación es que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que llevan años trabajando conectados a esas empresas plataformas van a quedar descolgados en la medida que mientras no salga la ley, las empresas plataformas están desconectando día a día a todos los trabajadores y trabajadoras que pueden. Por lo tanto, perderán el derecho, ese derecho que ya se les va a reconocer en la ley. El segundo elemento más importante de lo que es ese modelo, pues es un modelo monopolista, un modelo que intenta acaparar el escenario donde se sitúa, un modelo que empezamos como se empieza a ramificar en estos momentos, de tal forma que ya no le harán falta intermediarios. Me explico, el intermediario de la plataforma es a la que acude a la que tiene que hacer un pedido esa plataforma para dar un servicio con la recogida de datos continuo que está haciendo, llega un momento donde sabe cómo se sitúa ese mercado, qué demanda tiene ese mercado, de tal forma que
ha empezado a situar en nuestro país lo que llamamos cocinas negras, lo que llamamos tiendas negras. En ese escenario es donde se va a situar el mundo de la empresa plataforma, de tal forma que va a introducir un elemento caótico con respecto a la hostelería en nuestro país, y es que no va a necesitar ya ese intermediario, porque el intermediario va a hacer esa cocina negra, ese almacén negro que tiene. Es decir, en el barrio donde hay una tienda que tiene elementos de ropa que pueden ser pedidas a través de la plataforma monta su propio almacén y, por lo tanto, de esa forma hace desaparecer en el barrio lo que es la tienda de barrio. Perfecto, gracias, Gonzalo. Carlos, ¿cómo podrías describir las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras en estas empresas de plataformas en España? En primer lugar, el tema del trabajo a través que se desarrolla a través de plataformas digitales o empresas que se constituyen como plataformas digitales es muy diverso y creciente en nuestro país. En segundo lugar, la utilización generalizada de la figura del falso autónomo hace que estos trabajadores de plataformas digitales estén en una auténtica desprotección y no se les reconozcan todos los derechos, tanto individuales como colectivos, que están vigentes y en nuestro marco laboral. Es decir, actualmente los trabajadores de plataformas digitales que son falsos autónomos o que utilizan estas plataformas, la figura de falso autónomo, no se les reconoce ni el derecho a vacaciones, ni tienen establecido, ni se les aplican los salarios de convenio, ni el acceso a los permisos reconocidos tampoco en nuestro marco laboral. Es decir, todos esos derechos laborales que aplican a cualquier trabajador no les asisten a estos trabajadores de plataformas cuando se utiliza la figura del falso autónomo, pero tampoco se les reconocen los derechos colectivos de organización sindical y de promoción de elecciones sindicales y que los trabajadores organizándose puedan elegir sus propios sus delegados. Por tanto, están en una situación de auténtica desprotección por el marco laboral, pero también por el marco de protección social, ya que la figura de autónomo, pues, tiene una menor protección, digamos, menor protección social en nuestro sistema, como en el sistema del conjunto de los países de la Unión Europea. Gracias, Carlos. Y quizás volviendo un poco para describirnos, o cómo podrías describirnos brevemente el proceso de negociación del acuerdo y cuál fue la posición tomada, defendida por las organizaciones empresariales. Sí, muy rápido. Podemos definir que el proceso de negociación ha sido muy complejo. Complejo, en primer lugar, por la materia que abordábamos, que intentábamos abordar en la negociación, ¿no? Es una materia muy novedosa, muy incipiente, crecientemente cada vez con mayor importancia, pero no deja de ser algo novedoso y no deja de ser un inicio de un camino, ¿no? En segundo lugar, es compleja por las discrepancias sobre el ámbito de aplicación de la regulación. Desde el movimiento sindical, los sindicatos aspirábamos a regular y ordenar el conjunto de trabajos que se desarrollan a través de plataformas digitales, que esto va más allá de del trabajo de reparto. Pero hubo ciertas discrepancias y al final con la COE, fundamentalmente con la patronal, que su posición era la de no regular nada, y al final tuvieron que ceder por sentido común y porque ya viene habiendo actas de inspección de la Autoridad Laboral Española y las sentencias de los tribunales españoles que vienen reconociendo la laboralidad de estos riders, pues tuvieron que asumir que al menos la cuestión de los riders había que abordarla. Pero ya digo, la aspiración del movimiento sindical, de los trabajadores organizados en España, siempre fue la de intentar abordar el trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales en su conjunto, no solo aplicado a los riders. No obstante, no hemos podido avanzar en esa línea, pero más pronto que tarde, con la regulación, con el compromiso que tiene la Comisión Europea de regular esta cuestión a nivel europeo, pues tendremos que abordarlo de nuevo en la negociación colectiva en España. Y Gonzalo, entonces a ti te pregunto en cuanto a la ley Rider, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos positivos de esta ley? Los elementos positivos de la ley Rider, no me gusta hablar de la ley Rider, pero como es la que tenemos no podemos hablar de otra cosa. Me gustaría hablar de la ley de plataformas, ¿no? Pero okay. Bueno, hoy hablamos de la ley Rider. Los elementos positivos son todos, es decir, desde el momento en el que llegamos al acuerdo, aquello a lo que llegamos a acuerdo tiene dos elementos positivos. Uno, el algoritmo. Por primera vez
en nuestro país las empresas van a tener que informar a la representación legal de qué algoritmos está utilizando y si esos algoritmos que está utilizando afectan o no a la vida de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, si tienen relación con lo que es la organización del trabajo de la empresa plataforma. Por lo tanto, importantísimo. En segundo lugar, bueno, en el ámbito de lo que es el control digamos, en el ámbito de lo que es el reconocimiento de los trabajadores como trabajadores por cuenta ajena. Es decir, nuestro país, nuestra legislación ya marca lo que es, ya dice con claridad lo que es un trabajador autónomo y lo que es un trabajador por cuenta ajena. Bueno, eso es lo que nos permitió hace ya aproximadamente 2 años iniciar un proceso de denuncia hacia la Inspección de Trabajo, hacia el gobierno, para que accionara los mecanismos y sancionara a las empresas plataformas porque estaban utilizando una figura que es un falso autónomo. Por lo tanto, desde el momento en el que sale la sentencia del Tribunal Supremo, se desarrolla la ley, a partir de ese momento lo que dice la ley, y es uno de los datos más positivos, es que las plataformas digitales, las empresas plataformas digitales en nuestro país no pueden utilizar falsos autónomos, es decir, no pueden utilizar autónomos. Podrán utilizar cualquier figura de las que tenemos en nuestro ámbito legislativo, en lo que es la contratación, pero no pueden utilizar el autónomo. Tienen que, por tanto, dar de alta, se supone, a partir de que sale la ley, a todos aquellos trabajadores que están ligados por cuenta a las plataformas. Y Carlos, a vos te toca, de alguna manera, ¿cuáles son a partir de ahora los retos o los elementos negativos de la ley Rider? Creo, en mi opinión, que tenemos 3 retos a nivel de nuestro país, pero creo que también es compartido en el conjunto de la Unión Europea. En primer lugar, creo que tenemos un reto con aportar luz y transparencia sobre qué plataformas digitales, empresas que se constituyen como plataformas digitales, actúan, en este caso en España y en la Unión Europea, ¿no? Tenemos que aportar luz a ese agujero negro que es el mundo ahora de las plataformas digitales. En segundo lugar, creo que tenemos que regular y ordenar el conjunto de trabajos que se desarrollan a través de estas plataformas digitales, que ya, como he dicho antes, es muy diverso. No solo son los riders. Los riders son simplemente la punta del iceberg de un creciente mundo del trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales. Por tanto, también tenemos que abordar la regulación y la ordenación de este trabajo, ¿no? De este trabajo que se desarrolla a través de estas plataformas digitales para garantizar los derechos, tanto individuales como colectivos, como de protección social, al conjunto de trabajadores, también a los trabajadores de la gig economy. También creo que esta regulación tiene que partir de la dimensión más alta que podamos, de la Unión Europea en este caso, porque este fenómeno, la plataformización del trabajo, no entiende de fronteras políticas. Y finalmente creo que tenemos otro reto en relación a la gestión algorítmica, a las nuevas formas de ejercer del poder empresarial a través de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, que la ley que hemos aprobado en España obliga a las empresas, a todo tipo de empresas, a aportar información sobre estos sistemas cuando tienen repercusión sobre nuestras condiciones laborales, pero no solo debemos aspirar a recibir esa información, sino que debemos aspirar a que se establezcan procedimientos de consulta y de negociación de la implantación de estos sistemas de gestión algorítmica y de inteligencia artificial, cuando tienen repercusión sobre nuestras condiciones de trabajo. Gracias, Carlos. I will now bring a little bit the European and ask. Ahora voy a pedir a Ludovic que tome la palabra, que se ponga las gafas europeas y qué piensa de esta legislación española, la ley Rider. Muchas gracias, Mercedes. Creo que es una evolución importante la de España y es importante tener la perspectiva europea. Tenemos altas expectativas con respecto a la iniciativa de la Comisión Europea. España nos ha mostrado que es posible legislar
necesitamos que el trabajo de plataforma sea compatible con la legislación laboral. Pero España tiene una ley para los riders, pero no para las limpiadoras, para los conductores, etcétera. Todas las profesiones futuras que estarán en las plataformas. Hay muchas evoluciones en Italia. Por ejemplo, hay un convenio colectivo que se acaba de firmar también en los Países Bajos con casos ante los tribunales, evoluciones en el Reino Unido en donde Uber tiene que reconocer a sus conductores como asalariados, pero hay una ley en España, en el Reino Unido, en los Países Bajos, convenios colectivos limitados para algunas plataformas a las que tenemos acceso. Y los trabajadores no pueden esperar que se respeten sus derechos durante años. Necesitamos construir una iniciativa europea que garantice todo ello. Pero hemos aprendido del caso español que es posible legislar, que los sindicatos tienen que tener acceso al algoritmo, los trabajadores deberían de tener condiciones estables, pero también hay riesgos con la legislación española. Las plataformas pueden subcontratar sus obligaciones a otra empresa y para nosotros esto no es la manera de proceder. Si se organiza el trabajo hay que reconocer a sus trabajadores. Estas son las evoluciones que tendremos que estudiar de cerca para ver cómo España las trata y tener una iniciativa a nivel europeo que no permita a las empresas saltarse sus obligaciones. Gonzalo. Dos preguntas en una. Quisiéramos por ahí que nos expliques cómo va a seguir el movimiento sindical español, la implementación de este acuerdo y cuáles ves vos los retos de cara a esta implementación del acuerdo. Bueno, los pasos a dar a partir de que tengamos ya la ley en marcha va a ser un control escrupuloso en cuanto a esa implantación. Es decir, vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla las empresas plataformas en cuanto a la obligación que tienen del reconocimiento de esos trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Es decir, les tienen que dar de alta. Vamos a estar muy atentos en aquellas subcontrataciones que sabemos que las van a hacer, en qué condiciones se hacen y si eso no es una asociación ilegal de trabajadores. Vamos a estar atentos en la medida que vamos a seguir demostrando que la naturaleza de esas empresas plataformas es una naturaleza que en las condiciones que se producen hoy no caben en el Estado de Derecho, porque van a seguir produciendo fraude, porque van a seguir produciendo una situación de competencia desleal allí donde se sitúan. Y lo están demostrando y lo estamos viendo ya con esa punta del iceberg de cómo se organizan de tal forma de acabar con todos los intermediarios, porque van a tener sus propios almacenes de pedidos, porque van a tener sus propias cocinas donde no van a necesitar al intermediario que hasta ahora han tenido, porque esa recolección de datos, no olvidemos que la nueva minería de la que están haciendo uso, esa minería que tiene que ver con la recolección de datos, aquello que le da la información de qué es lo que demanda el cliente, qué demanda la sociedad, qué quiere en cada momento. Con esos datos está llevando a una situación a su favor todo ese planteamiento de negocio. Por cierto, tenemos que hablar de los datos, tenemos que ver en qué forma también a nivel europeo. Ludovic decía elementos importantes, pero falta un elemento importantísimo y es tenemos que ver cómo los datos también son controlados. Es decir, los datos no pueden estar a disposición de una empresa o de otra. Los datos tienen que ser un bien común. Los datos tienen que pasar a ser algo que sea un beneficio para el conjunto de la sociedad. Porque si lo dejamos en manos de aquellos que solo quieren engordar y cada día tener mayores beneficios y convertirse en monopolio que van a ir arrasando toda una cultura de empresas, de micro, pequeña y mediana empresa que ha habido y que hay en este momento en nuestro país y en el conjunto de Europa, lo tenemos perdido. Por lo tanto, hay que ver cómo le damos tratamiento a los datos, cómo generamos que también desde el punto de vista legislativo
se legisle en cuanto a cómo se controlan los datos. Los datos no pueden ser controlados solamente por las empresas plataformas. Gracias, Gonzalo. Carlos, por último, también te pregunto a vos si querés agregar un poco siguiendo la intervención de Gonzalo en cuanto a los retos y también un poco volviendo a la intervención de Ludovic en cuanto a la legislación europea y cuáles podrían ser para ti los beneficios para la ley Rider española de una legislación a nivel europeo. Te dejo la palabra. Sí, lo he comentado sintéticamente en la anterior respuesta. Creo que enfrentamos el movimiento sindical, el mundo del trabajo enfrenta un proceso de plataformización del trabajo que está poniendo en riesgo nuestros marcos de derechos laborales y nuestros marcos de protección social y, por tanto, tiene que abordarse con la aspiración de regularlo y ordenarlo para garantizar esos derechos y esa protección social al conjunto de trabajadores, tanto aquellos que desarrollan su trabajo, digamos, que en el mundo analógico, pero también aquellos que desarrollan su trabajo en el mundo digital o en la gig economy. A mi juicio, este proceso de plataformización del trabajo no entiende de fronteras, supera las fronteras políticas que construimos o que dividen o que separan nuestras naciones. Por tanto, abordar la regulación y la ordenación desde la dimensión más alta, que en este caso y a nuestra mano está la Unión Europea, es un factor imprescindible, yo creo que necesario para regular y ordenar este tipo de trabajo que se desarrollan a través de plataformas digitales. Y no olvidemos el trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales, tanto en aquellas que se desarrollan de forma online o en aquellas que se desarrollan de forma offline. Es un proceso que está poniendo en riesgo, ya digo, el derecho del trabajo, está poniendo en riesgo nuestros sistemas de protección social, que es muy diverso y que debe ser abordado de forma lo más amplia posible y lo más unida posible. Por tanto, es necesario también afrontar este desafío que tenemos desde la unidad del movimiento sindical en su conjunto. Gracias, Carlos, y gracias, Gonzalo. Muchos desafíos por delante. Voy a darle ahora la palabra a Ludovic para, digamos, tratar de concluir y dar sus comentarios sobre la discusión en los últimos 6 minutos que nos quedan de esta discusión. Gracias, Gonzalo. Gracias, Carlos. Ludovic, the floor is yours for the conclusions. Thank you, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Gonzalo y Carlos, por este rico intercambio. Es importante para nosotros saber lo que sucede en España y las distintas evoluciones en Europa. Diría que la ley Rider en España es el principio del final de los falsos autónomos, establece los estándares. Un trabajador tiene que ser reconocido como trabajador. Hay carencias, hay cosas que hacer, pero es un primer paso que es importante reconocer. A nivel europeo es importante al respecto decir que una empresa digital plataforma es una empresa como cualquier otro, un empleador, como una agencia, un intermediario. Las plataformas no son intermediarios digitales meramente, sino que son empresas con amplios poderes empresariales y, por lo tanto, debería de cumplir con todas las obligaciones que ello conlleva. Por ello, sería necesario vincular estas empresas, plataformas digitales al sector en el que operan y a las distintas normativas que existen y que han sido negociadas en las negociaciones colectivas por los interlocutores sociales. Es la única manera de garantizar que esta economía de plataforma trabaja en pie de igualdad con las otras empresas. Al respecto, la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, con sus afiliados, se opone fuertemente a la creación de un tercer estatuto entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Los trabajadores no necesitan una legislación distinta a la que se aplica ya a los trabajadores. El sentido común nos dice que necesitamos
presumir una relación de laboralidad en la economía de plataformas y no debería de aplicarse únicamente a las empresas de entrega de comida, sino a todas las demás para vincular todo ello con la digitalización. Tenemos que garantizar que los trabajadores acceden a sus derechos y para ello necesitamos la inversión de la carga de la prueba. Por ahora es el trabajador vulnerable el que tiene que demostrar que de hecho es un falso autónomo y que es un trabajador por cuenta ajena. Y esto no es posible. Sabemos que tenemos que poner esta carga en las plataformas porque tienen acceso a los algoritmos, a toda la información del algoritmo para demostrar si hay o no una relación de laboralidad, con lo cual necesitamos proteger al más vulnerable en esta situación y poner esta carga en las plataformas. Estas son las líneas que usará la CES para luchar y tener empleo decente en los próximos meses en el marco de las discusiones sobre el trabajo de plataforma a nivel europeo. Aquí tenemos que incluir los más vulnerables, muy a menudo o forzados a ser falsos autónomos, entre los cuales sabemos que los jóvenes y los migrantes están sobre representados. Se merecen y tienen que poder acceder a la protección social y se necesita una iniciativa europea para evitar la fragmentación de respuestas en los distintos mercados laborales para garantizar que los Estados miembros no se van a ver chantajeados por las plataformas para evitar legislación. No podemos tener una negociación colectiva para una plataforma en un país, una sentencia de un tribunal para un rider individual en otro país, otra decisión administrativa en otro país y una ley únicamente para un sector en un país. Necesitamos un enfoque global que garantice que se respetan los derechos de los trabajadores y que se sitúan en el centro de la economía de plataformas y que estas son compatibles con las relaciones laborales y que respetan plenamente los derechos sociales y laborales. Muchas gracias por su participación, por escucharnos. En la CES estamos encantados de haber discutido con nuestros colegas de UGT y comisiones obreras sobre las evoluciones en España, sobre los trabajadores de plataformas. Hasta muy pronto.